Que Dios los continúe bendiciendo en esta mañana. Amén. Y se adelantó en este año, fin de año, la celebración de la Cena del Señor. La vamos a estar teniendo el día de hoy. Y como el apóstol Pablo en Corintios allí exhorta y advierte a la iglesia que es mediante esta celebración que nosotros testificamos o anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Como lo he dicho en reiteradas oportunidades, mientras puede ir buscando si quiere Juan capítulo 19, Evangelio según San Juan capítulo 19, el apóstol Pablo hace énfasis en que su predicación está focalizada a Cristo y a este crucificado. Es decir, quizás había muchos hombres, había muchos discípulos, había 12, había 70 y había muchos más, y había mujeres también que eran discípulos de Jesús. Y sin duda cualquiera de ellos que hubiera ido de visita a alguna de las nuevas congregaciones tendría algún testimonio, alguna anécdota personal de haber recibido a Jesús, de haberlo tenido en su ciudad, en su sinagoga, predicando. Pero el apóstol Pablo dice que, huyendo de esa serie de cuentos que podemos hacer y verlo allí con una cierta nostalgia quizás, debemos tener presente en nosotros a Jesucristo y a este crucificado y a este glorificado, sentado a la diestra del Padre. Entonces no es un recuerdo de alguien que pasó y hoy no está, sino de alguien que pasó y que hoy está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Y es en esa celebración de la cual vamos a participar esta mañana que nosotros estamos dándole testimonio al mundo de lo que Jesucristo hizo. Porque aún el que no cree, los vemos ahí festejando el natalicio, como se dice acá en Uruguay, el natalicio de Jesús, en una época equivocada, en una fecha equivocada, pero intrascendente. Pero no es lo que la palabra de Dios nos mandó a nosotros hacer. Nos mandó a hacer lo que nosotros en esta mañana vamos a hacer: anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Con claridad, Él anunció que el que no comiere de su carne y bebiere de su sangre no tiene vida en sí. Y Él es la vida, el camino, la verdad y la vida de Jesús. Yo soy, dijo, yo soy. Y en Juan capítulo 19, versículo 31, vamos a meditar ahí unos pasajes que no son de los más estudiados, de los más predicados, de los más leídos, ¿no? Tiene 2 subtítulos acá al costado: de Jesús traspasado y Jesús sepultado. Y sobre todo la segunda parte, que concierne a la sepultura de Jesús, es tan relevante lo que allí aconteció, que no uno ve, por ejemplo, el testimonio del costado de Jesús traspasado, solamente lo tenemos en este Evangelio, en el Evangelio según San Juan. Como sabemos, hermano, cuando Jesús fue allí prendido, los discípulos se acobardaron, y a excepción de Juan, que no se fue del todo, pero quedó allá mirando en la distancia, y por eso él testifica. Los otros únicamente podrían decir, según Juan me dio testimonio, pero no eran testigos presenciales. Juan sí, de cómo habían acontecido ciertas cosas que también daban fe del anuncio profético de los padeceres de Jesucristo y de las cosas que estarían aconteciendo en aquellos días. Había, hermano,
un mover. Si bien había una obra del enemigo, también había un mover, porque aún, entiendo yo, Dios usó a este hombre famoso por lavarse las manos, desentendiéndose, le quería librarlo, pero no tuvo el coraje de ponerse en contra a los judíos, porque ellos gritaban, dice, si lo libera, no eres amigo de César. No estaba nada lindo que llegaran noticias a Roma de que había sido liberado y que de alguna manera desafiaba la fidelidad de este hombre encargado allí de la región de Jerusalén en aquellos días, que era Poncio Pilato. Sin embargo, ocurrió en su familia, su esposa, da testimonio uno de los evangelios, y se tuvo visiones que la atormentaron acerca de que Jesús era justo, y fue y le dijo, te pido por favor que no tengas nada que ver con la muerte de este justo. Y aún, hermano, recibida la acusación, ¿qué le molestaba a los judíos de ellos? Porque ni siquiera tenían una perspectiva clara acerca de la resurrección. No sabían que en su rebeldía estaban dando cumplimiento a la palabra, porque tenían un velo que les cubría su entendimiento de poder entender estas cosas. Y aún al acusar y se quiere proclamarse rey, lograron de que Pilato pusiera el rey de los judíos en aquella inscripción que fue puesta en la cruz de Jesús. Y no quisieron, no pongas el rey de los judíos, poné el que dijo yo soy el rey de los judíos. Lo que escrito está, dice este hombre famoso por lavarse las manos. Bueno, tuvo una participación bastante activa, no solamente en el juicio y en el arresto y en la crucifixión, sino aún luego de haber sido Jesús también sepultado. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que el cuerpo no quedase en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Como hemos dicho, hermano, para el pueblo israelita no era como nosotros. De alguna manera podemos compararlo con los brasileños, no tienen nombre los días de la semana, sino que es primera feira, segunda feira, etc. Los israelitas tampoco tenían, no había lunes, martes, miércoles como tenemos nosotros. Solo cada 7 días había un día que era un feriado, que era un día de descanso o era un día de reposo. Pero acontecía que en esa semana, como nos pasa a nosotros, supóngase que usted es un asalariado y trabaja de lunes a sábado para cumplir 44 horas semanales, que es lo normal, y tiene, por ejemplo, los domingos libres. Pero ¿qué le pasó la semana pasada? Hubo un feriado en el calendario, o sea que usted tuvo, en vez de un día, 2 días libres. Y esta semana va a pasar lo mismo. Usted de pronto hoy tiene libre y el jueves, creo que vuelve a tener libre de nuevo por el cambio de año. Bueno, para el pueblo de Israel pasaba algo parecido, pero que Dios había señalado la celebración, la conmemoración de una fiesta. Veo que normalmente las fiestas conmemoran algo. ¿Qué conmemoraba? Conmemoraba la liberación, el cumplimiento de la promesa de Dios de rescatar de la esclavitud a su pueblo y de conducirlos a la tierra prometida. Como dice la carta a los hebreos, hermano, eso ya pasó. Temamos en tanto que la promesa permanece. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha rescatado también de una vida de esclavitud, porque el que practica pecado, dice la palabra, esclavo es del pecado. Y Jesucristo vino para librarnos, hermano, de esa ley que nos condenaba, de implantar su justicia en medio de nosotros. Y aún permanece una promesa. ¿Cuál promesa? La de cielo nuevo y tierra nueva. Dice, los discípulos no querían que se fuera y él dice, me conviene que yo me vaya. Por 2 cosas. Primero, porque le voy a enviar el Consolador, pero también me voy a preparar morada, voy a preparar habitación, casa, para que donde yo estoy, ustedes también estén.
Y hermano, permanece hoy esa promesa, como el pueblo de Israel fue rescatado allí para luego entrar a esa tierra prometida, igual que nosotros, hermano. Hoy tenemos prometida de parte de Dios, no la tierra de Canaán, sino un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales morará la justicia de Dios. Bueno, hermano, en esta práctica que tenía el pueblo de Israel, igual que nos pasa a nosotros en esta semana, había 2 días de reposo, 2 días feriados, pero que, a diferencia de un feriado convencional que uno lo dedica para ir a la playa o dormir un poco más, estos eran de carácter religioso, entonces tenían como propósito principal realizar una reunión con rituales que conmemoraban determinadas cosas. Por un lado estaba la reunión semanal, que era la normal a la que ellos asistían, pero había también otra reunión especial que correspondía a la Pascua, donde se sacrificaba el cordero y todo lo demás, y justamente coincidía con ese anuncio profético, iluminado por el Espíritu Santo, que Juan el Bautista tiene. Dice, he ahí, cuando lo vio venir, le dio testimonio a unos discípulos de él que estaban ayudándolo a bautizar, dice, ahí el que viene ahí caminando, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si era el Cordero de Dios, ¿cuándo debía ser sacrificado, hermano? Debía ser sacrificado en el momento que Dios había señalado, entre las 2 tardes, etcétera, etcétera. Y así, hermano, ocurren todas estas cosas para dar cumplimiento a la palabra de Dios. Esa semana, entonces, había 2 días feriados, había 2 días de reunión, o había 2 días de reposo. Dígalo como usted quiera, el significado es el mismo. Y también nos ayuda, hermano, a entender el cumplimiento de la palabra de Dios, de que Jesús dijo, yo le pedía, si tú eres realmente el Mesías, dale una señal, mostrarnos algo. No sé, Elías hizo descender fuego del cielo, Moisés abrió el mar rojo, dale alguna señal poderosa. Dice, la generación adúltera y perversa demanda señal, pero no le va a ser dada otra señal más que la del profeta Jonás. Jonás estuvo, cuando desobedeció a Dios, 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, fue arrojado al mar y estuvo 3 días y 3 noches, se arrepintió allí y Dios hizo que el pez fuera a la orilla y lo vomitara. Ya salió a hacer sí lo que se había negado a hacer por voluntad propia en un principio. Dice, yo le voy a dar esa misma señal. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Hermano, sepa que la palabra de Dios es fiel y verdadera y que Jesús no iba a decir una señal que no se iba a cumplir. Jesús dio una señal que él iba a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro. Le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo tuvo Jesús en el sepulcro? Muy bien, 3 días y 3 noches, no hay ningún lugar a duda. Y cuando la gente quiere pintar otra cosa diferente, ve que celebran lo que le llaman hoy Semana Santa y del viernes de noche al domingo de mañana, a nadie le va a dar 3 días y 3 noches. No puede contar 72 horas de ninguna manera. La palabra de Dios es verdad, y porque no estudian la palabra de Dios y no ven, como dice acá, dice, fueron a pedirle a Pilato que los cuerpos no quedaran en la cruz. Recuerda, estaba Jesús, había 2 malhechores junto a Jesús. Otro evangelio nos da testimonio de eso. Uno que maldecía, si eres el Hijo de Dios, bajanos de acá, que danos libertad. Y el otro, sabiendo que estaba enfrentado a la muerte y temiendo de un juicio, dijo, acuérdate de mí, Señor. Y Jesús tuvo misericordia de él. Así que junto a Jesús había 2 hombres con 2 destinos totalmente diferentes. Uno rechazó la gracia y otro creyó y aceptó la gracia. Y ni se logró bautizar, ni participó de la cena del Señor, ni nada. Pero el Señor, hermano, que es el autor de la salvación, conoce todas las cosas, sabe, y en el último momento allí decidió rescatar la vida de este hombre. Bueno, estos 2 estaban muertos y estaban allí colgados junto a Jesús. Dice que los judíos se presentaron frente a Pilato porque venía este día de gran solemnidad y no querían que los cuerpos quedaran colgados allí, porque había una maldición que está descrita en el libro de Deuteronomio, ¿no? Que maldita es la tierra
a causa de ese. Si alguien hiciera algo realmente malo y ameritase que fuese colgado en un madero, ese su cuerpo no permanecerá hasta la noche. Estaba ese mandato. Entonces, a pesar de no les pesaba, bien le dijo Jesús, coláis el mosquito y tragáis el camello. No les molestaba haber mandado a matar a un inocente, pero sí que quedara colgado en la cruz hasta a la puesta del sol. Y se presentaron entonces a pedirle. Ayer estudiábamos, si lo puede ver usted, que está subido en la plataforma tanto de YouTube como va a estar en la tarde, todavía no lo subía a TikTok, esa predicación del apóstol Pablo que está en Gálatas capítulo 3, donde también nos está diciendo, nos habla de la bendición que fue introducida a través de la fe en el ejemplo de Abraham como padre, en contraste con la maldición que tiene la persona cuando trata de justificarse a través de la ley y luego es incapaz de hacerlo. Dice, buena caer en maldición, porque la ley dice, maldito todo aquel, dice que no permaneciese en estas palabras que están escritas. Y Jesús, como yo explicaba, y el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia, a una iglesia que había perdido de vista esa obra completa de Jesucristo, le dice, la buena noticia que Dios le anticipa a Abraham era la salvación por la elección de Dios, por gracia, mediante la fe, ¿no? Y el que permanece en esa promesa son hijos de bendición, como Abraham. Pero el que se aparta de eso y quiere justificarse a sí mismo por las obras de la ley, dice, cae bajo maldición. Y Jesús, no solamente, como dice Isaías 53, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, sino que también, explica el apóstol Pablo, se hizo maldición por nosotros, siendo su cuerpo colgado en una cruz. Si usted no me cree, lea allí y discuta con el apóstol Pablo en el día del juicio, hermano, si no puede entender que estas cosas están fundamentadas en la palabra de Dios. Verso 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, asimismo del otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. ¿Quién es el que da testimonio? Juan. Por eso le digo, a diferencia del otro pasaje que sigue, que está en los 4 evangelios, solamente Juan, de los 12 discípulos, había tenido un coraje a medias, digámoslo así, porque viéndolo a lo lejos, dice la palabra, vio que estas cosas pasaron. Claro, no querían estar asociados con Jesús porque habían tomado coraje allí y estaban dispuestos a matar a cualquier otra persona que se hiciese solidaria a la causa de Jesús, y por eso Juan lo vio de lejos, pero da testimonio de esto. Y da testimonio, hermano, porque la palabra de Dios también se cumple en 2 profecías diferentes. Una profecía en que ningún hueso de Jesús iba a ser quebrantado en su muerte. Fíjese, 3 crucificados, a 2 le quebraron las piernas y a 1 no. ¿Para qué? Para que se cumpliese la escritura. Dios hace una diferencia. Y también otro anuncio profético, dice, de que mirarían al que traspasara. Por eso, para asegurarse el verdugo, soldado, fue y clavó su lanza en su costado, dice, y el que lo vio, dice, da testimonio de que esto es verdad. Juan nos está dando testimonio porque él lo vio con sus ojos. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdad, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros, usted que lee, escucha hoy la palabra, también crea. Porque estas cosas sucedieron, ¿para qué? Para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que le traspasaron. Así que todas las cosas, hermanos, que fueron anunciadas acerca de Jesucristo, como usted lo puede ver, aún en los evangelios, aún cuando es perseguido en primera instancia, queriendo matarlo cuando era niño, allí vos fue ida la mamá Raquel, que llora por su hijo, no quiso ser consolada, la revelación que el ángel le da a José, y se huye con el niño y su madre a Egipto,
para que se cumpliera la escritura de Egipto llamó a su hijo. ¿En cuántas cosas, hermano, vemos el cumplimiento de esta palabra, el cumplimiento de esta otra? Dice, tierra de Zabulón y de Neftalí, Galilea, los gentiles, la tierra sentada sobre sombra de muerte. Luz le resplandeció Jesús predicando allí a las orillas de Galilea, en la ciudad de Nazaret. El cumplimiento de todas las palabras que estaban profetizadas acerca de él se cumplen acá, igual que Isaías 53, hermano, que yo mencioné a grandes rasgos, pero que usted lo puede leer en detalle. También todas esas cosas se cumplieron. Y algunas que usted tal vez desconoce, porque yo le voy a leer un verso antes de seguir. El verso 8 de Isaías 53, para que usted vea, a ver si valió la pena venir o ya sabía todo usted estas cosas de la palabra. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado entre la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Entiende usted todo? No me diga que sí, porque le arranco a preguntar a ver cada una de las cosas esas. Pero lo vamos a estudiar en esta mañana, y si será importante que está descrito en los 4 evangelios. Y si estamos anunciando la muerte de Cristo, tenemos que saber estas cosas, igual que tenemos que saber que Él estuvo 3 días y 3 noches allí en la tierra, porque la palabra de Dios, hermano, señalaba de antemano, en forma profética, todos los padecimientos de Jesucristo, para que nadie tenga lugar a duda de quién es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el que estaba desde el principio en medio de la creación. Después de todo esto, de que le quebraron la pierna a los otros, de que traspasaron el costado de Jesús, José de Arimatea, lea bien, que era discípulo de Jesús. ¿Dice eso en su Biblia? Estamos leyendo Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y acá realmente se aplica lo que le preguntó Felipe al etíope. Dice, ¿entiendes lo que lee? Porque usted lee así, dice, José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero fue secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Yo le pregunto, le hago una pregunta, no me la responda, pero piénsela para usted. Este discípulo, José de Arimatea, ¿fue en forma de exponerse a pedir el cuerpo de Jesús, o fue escondido a pedir el cuerpo de Jesús? Y le digo que no me lo responda, porque si me dice que fue escondido, usted se equivoca. ¿Tá? ¿Sabe por qué? Porque lo que hacía secretamente él era discípulo de Jesús, pero calladito. Él no se animaba a confesar el nombre de Jesús. Lea y entienda a veces que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos. Secretamente. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Usted dice, no, bueno, eso depende, la coma me la está poniendo el lugar. Porque la propia palabra de Dios me dice a mí, en el Evangelio según Marcos 15:43, dice, entró osadamente ante Pilato. Vino y entró osadamente ante Pilato. Anótelo si quiere ahí, en Marcos 15:43. Él, en su principio, creyó en Jesús, se hace un discípulo de Jesús, pero no se anima a confesarlo. Es como que usted esté ahí, se me da vergüenza cuando vengo a la iglesia que me vean con la Biblia abajo del brazo. Me da vergüenza decir amén, orar o confesar, pero sí, en mi corazón, con mi mente, si creyeres con tu corazón, dice la palabra, y
confesares con tu boca que Jesús es el Cristo. Es una condicionante, hermano, no es decir, si usted cree en el corazón y mentalmente confiesa. No, confiesa con la boca. Usted, hermano, no debe avergonzarse de Jesús. Yo creo que este discípulo del Señor, que no era el único, estaba él y había otro que también había ido escondido de noche a preguntarle, que se llamaba Nicodemo. Y estos dos, si usted estudia, porque son 4 evangelios y los 4 relatan este mismo pasaje, los 2 eran miembros de lo que se le llama el Sanedrín, del consejo, del concilio. ¿De dónde sale ese concilio? Creo que lo hablamos acá, o fue con la casa, no recuerdo, de esa reunión que Moisés, viéndose sobrepasado por la rebeldía del pueblo, le pidió a Dios, se te pido ayuda, y dice, bueno, aparta 70 ancianos. Entonces era Moisés y 70 ancianos. Ellos siguieron con esa práctica, y acá dentro de esos 70, que eran los que levantaban la mano, votaban y decidían, vamos a pedirle esto a Pilato, había 2 que eran discípulos de Jesús, pero los 2, mientras Jesús estaba vivo, se acobardaron de dar testimonio. Y fíjese cómo cambia la cosa. Jesús muerto, cuando desde el punto de vista humano no podía hacer más nada por ellos, cuando los discípulos que sí habían dado la cara en esos 3 años y medio de ministerio, todos habían rajado y todos lo estaban negando. 2 discípulos que habían tenido miedo anteriormente, ahora van en forma osada a reclamar que el cuerpo de Jesús les sea entregado. No para tirarlo en un zancón, hermano. Este hombre, después usted lo puede leer en la palabra, era un hombre muy rico y había hecho cavar en una peña un sepulcro nuevo, su sepulcro, dice la Escritura. Léalo porque están los 4 evangelios, yo lo leí, no quiero dilatarme leyéndole esos pasajes, pero él vio cómo hace, en algún momento si visitó un cementerio, vio que están los nichos y todo así para la gente pobre, y por allá usted ve algún panteón, alguna construcción así soberbia de alguno que fue dueño de la fábrica o alguna cosa y tienen allí un lugar que se hicieron preparar para... Bueno, José era rico, se había hecho cavar en la peña un sepulcro para cuando le tocase el turno a él, y cuando pasó esto con Jesús tomó coraje y fue osadamente, entró ante Pilato y le pidió, quiero que me des el cuerpo. Y aquel otro que había permanecido oculto, que había ido a Jesús de noche, que Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo, Nicodemo, también fue, dice, y trajo 100 libras de especies aromáticas. La libra era una unidad de peso, en aquellos días del peso romano equivalía a 323 gramos, creo que era. O sea, se llevó 32 kilos de especies aromáticas, hermano, para ungir el cuerpo de Jesús. Y estas dos personas, estos 2 discípulos que se habían acobardado, luego tomaron valor y coraje. Algo que el apóstol Pedro luego pide en oración allí en Hechos de los Apóstoles, en el día de Pentecostés: Señor, danos valor para poder anunciar estas cosas. ¿Y qué nos muestra esto, hermano? Porque es importante también que nosotros nos reunamos, porque a veces quizás como individuos no somos lo suficientemente valientes para confesar y para hacer lo que tenemos que hacer. José de Arimatea no se animaba a testificar que era el discípulo de Jesús. Nicodemo tampoco se animó. Pero luego, hermano, en conjunto se atrevieron y no tuvieron ningún problema de exponerse para estar dándole una sepultura digna de un rey, porque realmente era rey. Dice: tú eres rey de los judíos. Dice: para esto he nacido, dijo Jesús. Así que, pero su reino no era de este mundo, no vino solamente para gobernar sobre los judíos o sobre Israel, sino que su reino, hermano, que no es de esta tierra, va a ser establecido aquí en la tierra cuando Él regrese en poder y gloria. Esa es la fe que nosotros tenemos, hermano, y eso es lo que estamos también en esta mañana nosotros anunciando y conmemorando. Los dejo ahora con el pastor Renzo y después vamos a estar participando en la cena del Señor.